Muy buenos días, estamos esperando el ingreso de los últimos invitados para dar inicio a nuestra reunión. Muy buenos días, les saluda Julio del Castillo, director de la Red Internacional de Negocios en su capítulo correspondiente para el Perú. Le damos las bienvenidas a nuestra 39ª reunión ejecutiva de la de la Red Internacional de Negocios. El día de hoy vamos a tener la siguiente agenda. En primera instancia, las palabras de nuestro presidente, el señor Rafael Torres. A continuación vamos a presentarles y compartir con todos nuestro portafolio de negocios, tanto en el ámbito del trading como en el ámbito de las operaciones de fusiones, adquisiciones y gestión de financiamiento. Para a continuación dar pase a nuestra exposición principal, Visión Global de la Economía Peruana 2020, con relación a la pandemia, a cargo de la señora Claudia Cooper, exministra de Economía y presidente de la Bolsa de Valores de Lima, para luego contar con un panel de brokers de nuestra red, quienes van a compartir desde su experiencia en cada uno de los sectores en donde se desenvuelven, cómo ven y cómo advierten esta circunstancia que está afectando a nuestra economía y cómo tendríamos que enfrentarla hacia adelante. Bien, sin más, dejo en la palabra al doctor Rafael Torres, presidente de la Red Internacional de Negocios, para que nos dé sus palabras e inicie la reunión. Muy buenos días. Gracias, Julio. ¿Me escuchan bien, Julio? Perfecto. Perfecto. Buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer la presencia de Claudia Cooper, ex ministra de Economía y Finanzas, por haber aceptado participar como speaker principal en nuestra 39ª reunión mensual de la Red Internacional de Negocios, hoy denominada así, antes denominada Red Peruana de Negocios. Del mismo modo, quisiera agradecer la presencia de todos nuestros invitados convocados el día de hoy, entre ellos inversionistas, empresarios, funcionarios de departamentos de comercio exterior, así como nuestros business brokers asociados. Muchas gracias a todos ustedes por participar en esta 39ª sesión abierta de la red, que en esta ocasión, a diferencia de las pasadas, se lleva a cabo a través del Zoom, ¿no? Y no de forma física como tradicionalmente lo veníamos haciendo. Esperemos no ser hackeados. A continuación, y como ya es usual en estas reuniones abiertas, permítanos brindarles, principalmente a las personas que aún no nos conocen, una muy breve explicación acerca de lo que es la Red Internacional de Negocios, sede Perú, cómo está compuesta, cuáles son sus actividades que realiza y qué metas esperamos cumplir como organización. Voy a ver si es que puedo pasar la presentación. Ahí está. Respecto a quiénes somos, la red nació hace poco más de 2 años como un emprendimiento del grupo Torres y Torres Lara, teniendo como objetivo facilitar el contacto y el cierre de negocios entre empresarios locales como extranjeros, fundamentalmente a través del uso de las redes de contacto de nuestros business brokers. Hoy en día, el esquema de networking diseñado por nosotros viene siendo replicado parcial o totalmente en más de 10 países, entre ellos España, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y la India. En tal sentido, nuestra labor colectiva radica en ser agentes facilitadores del mercado,
intermediando en la compra o venta de empresas, en la búsqueda o colocación de fuentes de financiamiento para empresas, en la búsqueda de socios de negocios, así como en la comercialización de commodities y otros bienes mediante operaciones de trading. Del mismo modo y de manera complementaria, empleamos nuestra plataforma de networking para referenciar los servicios y productos de nuestros propios asociados, compartiendo de esta manera, de forma eficiente, todas nuestras redes de contacto. Para llevar a cabo esta labor, la Red Internacional de Negocios ha diseñado diversas herramientas de gestión, entre las que podemos destacar dos: la plataforma de negocios y la red de business brokers. Respecto a la primera de ellas, esta constituye una plataforma web de libre acceso, a través de las cuales venimos publicando y compartiendo de manera permanente y ordenada las oportunidades de negocio recabadas en el mercado, y refería fundamentalmente a ofertas de compra o venta de empresas, búsqueda o colocación de fuentes de financiamiento de empresas, así como búsqueda de socios de negocios. Si bien la visualización de estas oportunidades de negocio publicadas en esta plataforma es totalmente abierta al público a través del Internet, pudiendo acceder a ellas a través del link www.red-in, la publicación de estas oportunidades se encuentra restringida solo a aquellas provenientes de la red de contacto de la RIC, entre ellos sus business brokers asociados, así como de las organizaciones aliadas a la RIM, entre las que podemos destacar, entre estas, a la Sociedad Nacional de Industrias, CAPECO, CANATUR, AFIN, Asociación de Empresas Familiares, AmCham, Cámara Peruana Chilena, Española, Mexicana, Italiana, China, el Consejo Empresarial Colombiano, la Cámara de Cajamarca, entre otros, así como diversas financieras, family offices de nuestro país y del exterior, entre otros. La segunda herramienta de gestión la conforman nuestros business brokers asociados a la red, conformado particularmente por reconocidos empresarios u hombres de negocios que cuentan con dos activos muy importantes para nosotros. En primer lugar, conocimiento o expertise en determinadas actividades económicas, así como una extraordinaria red de contactos. Entre lo que nos permite como organización captar oportunidades empresariales o negocios, mejor dicho, estos elementos nos permiten como organización captar oportunidades empresariales o de negocios, evaluarlas según las especialidades de nuestros miembros y, de ser factible, proceder a correrlas en el mercado nacional e internacional bajo la previa celebración de un contrato de mandato, con el titular de la oportunidad sometido a reconocimiento de comisiones de éxito por colocación de cada una de estas oportunidades. Hoy en día, en la RIN, sede Perú, somos casi 40 Business Broker Partners, esperando ampliar este número en lo que respecta al capítulo peruano a unos 50 miembros. Ahora bien, ¿qué esperamos ser como organización? En primer lugar, a través de este emprendimiento colectivo, esperamos en un muy breve término ser reconocidos como el principal hub de negocios del Perú y del mundo, lo cual venimos arduamente trabajando mediante el impulso de las redes locales en otros países, con quienes venimos compartiendo nuestra cartera de mandatos y oportunidades de negocio. Por otro lado, esperamos ser un punto de referencia para cualquier empresario interesado en colocar o buscar oportunidades de negocio, lo cual venimos justamente promocionando y trabajando a través de nuestros aliados institucionales, compuestos particularmente por los principales gremios y cámaras de todo el país. Finalmente, esperamos convertirnos en un agente dinamizador de nuestra economía a través de nuestras labores de acercamiento, facilitación y cierre de negocios, lo cual ciertamente se traduce en la generación de mayores puestos de trabajo y de recursos para los diversos agentes del mercado. Para concluir, y como cierre de esta introducción, solo me gustaría con ustedes una frase que leí hace muy poco de María Alonso Puig, muy vinculada a la situación de incertidumbre que estamos hoy viviendo y que ciertamente agobia a más de uno de nosotros. En ese sentido señala Puig que cuando sintamos miedo ante lo desconocido, el peligro o simplemente la incertidumbre, la primera de las estrategias que podemos emplear sería la de no enfocarnos en lo que podemos perder, sino en lo que podemos llegar a ganar. En ese orden de ideas, aunque el futuro pueda parecer para nosotros algo incierto, hay algo de lo que no cabe duda, ¿no? La clave está en el presente. Está pues en todos nosotros reinventarnos, siendo creativos en nuestras actividades empresariales, sin dejar de ser solidarios con los más necesitados para poder sacar adelante nuestro país. Recuerden que siempre en situaciones críticas como las actuales aparecen oportunidades.
Solo está en nosotros detectarlas y explotarlas. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por participar en el evento del día de hoy, en nuestra 39ª sesión abierta de la RIM sede Perú. Sin más, y siguiendo la agenda presentada por Julio, le vamos a dar la palabra a nuestra directora comercial, la señorita Silvia Lama, para que presente nuestro portafolio de negocios en el rubro de M&A. Silvia. Gracias, Rafael. Buenos días a todos. Yo soy Silvia Lama, la directora comercial de la Red Internacional de Negocios. Les voy a presentar nuestro portafolio de M&A. Permítanme compartir mi pantalla un segundo. Rafael, ¿me confirmas que se está proyectando? Todo perfecto. Ok. Bien. Les voy a hacer de manera muy rápida una presentación de lo que tenemos en nuestro portafolio. En oportunidades mineras tenemos un proyecto minero en Lima. Se trata de la venta del 40% de las acciones de una polimetálica rica en plata que cuenta con un informe técnico tipo 43101. El monto de inversión es de $14 millones y el tiempo de recupero es de 2.5 años. En el sector minero también tenemos otra oportunidad en La Libertad, que es la venta del 100% de las acciones. Está ubicado en La Libertad. Se trata de una mina de oro. Cuenta con el licenciamiento para explotación y los permisos necesarios. El monto de inversión es de $7 millones, más una regalía del 1% sobre las ventas. Y el tiempo de recupero está basado en la inversión que se haga en el proyecto. Luego tenemos en el sector construcción una empresa constructora a la venta con 53 años de experiencia en el mercado local. 100% de sus actividades han estado en el sector privado, está registrado en el RNP, tiene certificaciones de calidad, los ISOs, y tiene unos contratos actualmente valorizados por más de 100 millones de soles. El monto de inversión es de $1.500.000. En el sector agrícola tenemos la venta de una empresa agrícola, el 100% de sus acciones. Se trata de un terreno de 375 hectáreas al sur de Lima. Actualmente tiene una plantación de 80 hectáreas con granada. Tiene disponibilidad de agua y uso de riego tecnificado. Su escudo fiscal es de 4 millones, la tasación real es de 13.500.000 y el monto de inversión es de 10 millones, ¿no? Esa es una excelente oportunidad. En el sector forestal tenemos la venta también del 100% de los activos. Se trata de 727 hectáreas de un terreno de plantación forestal de madera tornillo ubicado en Oxapampa. El tiempo de extracción parcial es de 4 años y el monto de inversión es de $5 millones. En el sector turismo tenemos la venta de una empresa Manu Adventure Eco Lodge. Se trata también de la venta de un 100% de las acciones. Es una empresa con 28 años de experiencia manejando el turismo de naturaleza y aventura. Son 3 lodges ubicados en 3 posiciones estratégicas en diferentes pisos altitudinales. El monto de inversión es de $800.000 y lo interesante es que cuentan con una oficina en la ciudad de Cusco, lo cual facilita la atracción. Y además el dueño tiene la opción del acompañamiento por parte del nuevo propietario, ¿no? Lo mismo pasa con la oportunidad de Ecoloch Tambopata. Tenemos la venta de esta empresa con el 100% de las acciones, son 38 hectáreas, está ubicado a orillas del río Bajo Madre de Dios, son 16 acomodaciones, son vecinos inmediatos del Lodge Incaterra y también el dueño da la opción del acompañamiento. El monto de inversión es de $500.000. En turismo también tenemos una oportunidad, es un hotel bastante bien ubicado, se vende el 100% de la empresa, son más de 100 habitaciones y 30 parqueos, está en categoría mid-scale, es completamente renovado, hace muy poco ha sido renovado, está gestionado actualmente por una cadena de prestigio internacional, tiene flujos permanentes de ingreso, capacidad de seguir creciendo y el monto de inversión es de $18 millones. Luego, en el sector comercial tenemos la venta de una empresa de suministros e insumos de cómputo.
Se trata de la venta del 100% de la empresa. Es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado, dedicada a la importación y comercialización de suministros para impresoras y fotocopiadoras, tintas, cartuchos y outsourcing para impresoras. Cuenta con una marca propia y el valor de esta empresa es de $3.900.000. Luego tenemos una empresa dedicada a la fabricación de frascos de plástico e importación de productos descartables. Es una empresa que cuenta con más de 15 años en el rubro. Es propietario de un terreno de más de 1.000 metros. Se puede vender parcialmente por sistema de importación sin incluir la parte de producción. Registra márgenes de rentabilidad positivos y altos, y el valor de la inversión es de $4.500.000. Luego tenemos una empresa importadora y distribuidora de artículos y equipos de uso médico y quirúrgico. Se vende el 100% de la empresa. Es una empresa que tiene más de 15 años de experiencia con una cartera amplia de productos diferenciados. Tiene bajo ratio de apalancamiento. Cuenta con 3 activos inmobiliarios con los permisos del BPA en su almacenamiento, otorgado por el DGMIT. Distribución y transporte certificado. Tiene buenos márgenes de rentabilidad. No tiene competencia local. El propietario puede realizar el acompañamiento si es que así lo requiere el nuevo propietario, y el monto de inversión es de $8 millones. Luego tenemos mandatos de compra en el sector de telecomunicaciones. Hay una empresa con presencia regional que se encuentra interesada en comprar total o parcialmente negocios relacionados al sector de telecomunicaciones con carteras B2B e infraestructura en telecomunicaciones. Luego tenemos a la búsqueda de socio capitalista en el sector telecomunicaciones para el crecimiento de infraestructura red FTTX. Se trata de una empresa de telecomunicaciones boliviana con sede en Santa Cruz que busca ampliar su red de fibra óptica en más de 2.000 kilómetros, y el monto que está requiriendo es de $3 millones. Luego tenemos también el mandato de compra de empresas, del 100% de las empresas en el sector privado, no contrataciones públicas de preferencia. Son empresas B2B de baja intensidad de CAPEX con una facturación anual de $8 millones, de preferencia en una actividad especializada, y un EBITDA entre $2 y $10 millones. Los sectores de interés son educación, industrial, retail, comercial, telecomunicaciones, transporte y financiero, y salud. Luego tenemos un proyecto de almacén de concentrado de minerales. Se vende parcial o totalmente este proyecto. Es un proyecto de 10 kilómetros de la carretera central. El terreno es de 10.000 metros cuadrados, tiene el estudio de impacto ambiental, y el almacén es para concentrados de minerales de cobre y de zinc. El monto de inversión es de $10 millones. Luego tenemos un proyecto de hotel en la ciudad de Pisco. Se trata de la búsqueda de un financiamiento, un inversionista para este proyecto. El objetivo es atender el mercado corporativo de un hotel con categoría mid-scale de 3 estrellas. El terreno está ubicado muy cerca del aeropuerto de Pisco. El inversionista asume el costo de la construcción e implementación del hotel. El operador hotelero es una cadena internacional con reconocida experiencia para gestionar este proyecto. Y el propietario del terreno es el promotor actual del proyecto. Ya contamos con una cadena internacional muy importante interesada en operar este hotel, y los montos de inversión van de 6 millones hasta 21 millones según el escenario, ¿no? Según el número de habitaciones. Luego tenemos un grupo europeo líder en el sector de turismo, interesado en comprar hoteles, el 100%, principalmente hoteles de playa, en los principales lugares turísticos de cada país. Desea adquirir hoteles que estén sin bandera internacional o bien con banderas locales. Los sectores en los que se desenvuelven es el hotelero, megadesarrollos turísticos y second home. Luego tenemos un grupo sudamericano interesado en la compra de hoteles también. Este aquí está interesado en hoteles de playa y también 3 y 4 estrellas. Interesado en comprar el 100% de las empresas,
con permisos vigentes e ingresos ya estabilizados. Solo se desenvuelven en hoteles all inclusive y segmento popular. Luego tenemos un grupo empresarial mexicano interesado también en comprar empresas multisectorial. Es un grupo empresarial top 15 de México, interesado en comercio al detalle, banca popular, telecomunicaciones, telefonía, crédito al consumo, inmobiliario de oficinas y turismo. Luego tenemos un grupo sudamericano interesado en comprar desarrolladoras de centros comerciales, edificios de oficina y parques industriales. El grupo empresarial líder en el sector inmobiliario está interesado en comprar el 100% de acciones de empresas desarrolladoras de centros comerciales. Incluye también desarrollos inmobiliarios mixtos que integren oficinas y viviendas. Y el permiso y la licencia son relevantes para la compra. Luego tenemos la búsqueda de financiamiento para proyecto y venta de paneles solares. El objetivo es un financiamiento o la venta. La empresa cuenta con un programa solar para proyectos residenciales y comerciales. La garantía ofrecida es de patrimonio del 70% de las acciones de la empresa o una garantía de flujo efectivo con un banco peruano a base de la facturación del cliente. Luego tenemos la venta de una empresa de TI mexicana. La primera opción, los socios actuales desean la venta total de las razones sociales de la empresa. La segunda opción es una fusión entre otra empresa del mismo sector, de igual tamaño o un poco menor. Y la empresa brinda una variedad de servicios útiles a sus clientes bajo diversas modalidades vía su fábrica de software y concepto genérico llamado staffing. Tiene importantes cuentas por cobrar y el monto de inversión es de $22 millones. Luego tenemos una empresa de servicios logísticos que está en la búsqueda de socios de negocios, una empresa bastante reconocida en el Perú, es una empresa especializada en brindar servicios de logística, de supply chain management, operan a nivel nacional con infraestructura acondicionada adecuadamente a las necesidades de sus clientes, cuenta con maquinarias y equipos para el correcto manipuleo de sus mercaderías. Dentro de los servicios que ofrece la empresa es la de mensajería, distribución, transporte, almacenamiento, outsourcing, carga, casilla, postal, y el monto de inversión en realidad es a negociar según el porcentaje de participación que desee este nuevo socio. Este es en el sector logístico. Y ahora le doy pase a nuestro director del área de trading, Manuel Origi, para que les comparta nuestro portafolio. Silvia, por favor, elimina o baja tu presentación para que Manuel pueda manejar la suya. Ok. En efecto, gracias Silvia. A continuación, nuestro director del Comité de Trading de la red, Manuel Origi, va a pasar a comentar nuestro portafolio general de trading, así como el portafolio especializado que hemos creado para el sector salud con ocasión a la problemática del coronavirus. Manuel, ya tienes... Correcto. ¿Tienes audio? Buenos días con todos. Yo voy a pasar a presentarles el portafolio de trading. Como Rafael lo mencionó hace un momento, los dos principales rubros o negocios en los que nos manejamos en la red, por un lado, todo lo que son inversiones, financiamiento y fusiones, y por otro lado, el negocio de trading, que básicamente es la comercialización de productos a nivel internacional. Dentro del portafolio de trading, nosotros venimos analizando y moviendo algunas oportunidades en los distintos rubros. Yo voy a hacer alguna presentación de los principales negocios que tenemos en este momento en cartera. Tenemos, por ejemplo, venta de barcos artesanales. Son dos flotas, tanto barcos atuneros como barcos poteros periqueros, que tenemos en el norte, para la venta directa, ya sea a empresas que actualmente estén operando, como empresas que quieran entrar en el negocio de pesca. Tenemos una oportunidad de compra de oro, doré desde India, al 94%, es un volumen bastante grande el que requieren nuestros clientes. Tenemos en este momento oportunidad de venderle tanto de Perú como de otras fuentes.
Igualmente, con estos mismos clientes, que son refinerías muy grandes de India, tenemos la oportunidad de vender plata también doré, o plata en lingotes. Tenemos una oportunidad de compra de patas de pollo que nos han enviado. Tenemos por un lado clientes en China, estamos ahorita trabajando y desarrollando un nuevo cliente en Corea, y tenemos la oportunidad de vender las patas de pollo de Brasil. Son cantidades bastante interesantes, son 2.000 toneladas de patas de pollo y 1.000 toneladas de alas de pollo. Tenemos otra oportunidad que es venta de chatarra desde Venezuela, a un precio bastante interesante. Son ya piezas deshuesadas, piezas que se pueden exportar sin ningún problema desde Venezuela. Ya hemos hecho toda la gestión para lograr poder sacar el producto desde allá. Otra oportunidad que tenemos es venta de petróleos y derivados. Tenemos, por ejemplo, el de Diesel 2, Diesel 6, Fuel Jet, Jet 54, etcétera. Productos, básicamente todo lo que son hidrocarburos de Rusia para ventas en volúmenes grandes, como ustedes pueden ver ahí. Tenemos otra oportunidad de venta de manganeso al 42%. Esto es desde Perú. Son 5.000 toneladas mensuales que se pueden vender desde la zona, bueno, del puerto de Salaverry y Trujillo. Tenemos oportunidad de venta de cables de cobre. Esta es una oportunidad que se presentó también, que está en el norte, que es para poder vender estos cables que están en desuso, están nuevos, digamos, pero en desuso. Perdón, me fue la pantalla. Venta de cables en desuso, básicamente para empresas que puedan o que estén interesados en retirar el cobre y utilizar el producto para su producción de producto final de cobre. Son 3.200 toneladas en cables de cobre que se tienen en el norte, que es una oportunidad interesante que también la estamos moviendo con 2 potenciales clientes. Tenemos concentrado de cobre, también de la región de Chile. Tenemos la posibilidad de colocar hasta 120.000 toneladas anuales, 120.000 toneladas en total, que se tiene este concentrado, a un precio también bastante interesante. Tenemos también la opción de colocar venta de harina y pescado. Es un negocio que ya lo estamos desarrollando, también para exportación. Es una venta local para exportación, se vende export en el norte, en Chimbote. Tenemos posibilidad de colocar hasta 1.000 toneladas mensuales de harina, principalmente Prime o Super Prime. También tenemos otra opción de colocar de otra fuente 200 toneladas de harina y pescado igualmente, un valor proteínico de 63%, estamos hablando de entre Prime y Super Prime, también de Chimbote. Tenemos otra oportunidad que es venta de isótopo de cobre, que es conocido como nanocobre, se utiliza en distintas industrias, es un producto bastante tecnológico, bastante caro también para las industrias muy especializadas, y eso lo tenemos también con la posibilidad de colocar. El precio de este producto es bastante alto, más alto inclusive que el oro. Lo tenemos igual de Rusia. Por otro lado, tenemos venta de oro doré desde Perú. Son cantidades de 40 kilos semanales directamente de Perú, totalmente comprobable, trazable. Y esas son algunas de las oportunidades que nosotros tenemos, y como verán son distintas industrias con las que nosotros podemos manejarnos. Quiero presentarles también otro portafolio de trading, básicamente relacionado a la situación actual, a la coyuntura actual que estamos viviendo, que es el portafolio de trading en el sector salud por tiempos de coronavirus, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita. Dentro de este portafolio también tenemos diversos productos y negocios de urgencia, digamos, que se requieren en este momento. Uno de ellos, por ejemplo, como están viendo, es venta de hospitales móviles. Tenemos posibilidad de colocar hospitales llave en mano. Esto viene de España, es un productor bastante grande de hospitales en módulos básicamente,
pero lo interesante es que viene totalmente equipado por dentro. Por lo tanto, es un proyecto llave en mano, de urgencia, de una instalación, digamos, bastante rápido. En 3-4 semanas ya se puede tener acá y listo para instalación. Entonces, eso también es algo que estamos ofreciendo tanto al sector público como al sector privado. Tenemos en general varios ofrecimientos de mascarillas, desde N95, en los distintos tipos que existen hoy, de distintos fabricantes, a distintos precios, dependiendo de los orígenes. Tenemos de China, tenemos inclusive mascarillas N95, que es otro tipo del N95, pero con distintas aprobaciones o distintos usos originalmente. En este caso, por ejemplo, tenemos el CN95 desde Perú, fabricado acá. Tenemos KN95, que es otra variedad también del N95, que es de protección de 4 capas. Eso también lo tenemos de China. Tenemos KN95 nuevamente de China, a través de otra fuente. Tenemos productos, el N95 3M, el 8210, que también es una mascarilla también bastante requerida desde Estados Unidos. Tenemos mascarillas lavables de Corea del Sur, por lo tanto son más reusables que las otras. Tenemos mascarillas desechables, que son conocidas como las 3 pliegues, que es básicamente de 2 capas con 80 gramos, de China principalmente. Tenemos otro tipo de mascarillas también de China. Tenemos protectores de cara, que son los protectores completos, que son básicamente acrílicos, que cubren no solamente ya nariz y boca, sino también ojos. Básicamente lo están utilizando en este momento los médicos y por seguridad también para salir. Nuevamente desechables o 3 pliegues. N95. En general tenemos varios tipos de mascarillas que nos están ofreciendo proveedores con los que estamos ya moviéndonos. Adicionalmente tenemos ropa de protección, o conocidos también como mamelucos, que son los que actualmente están utilizando Fuerzas Armadas, están utilizando hospitales, inclusive serenazgo, gente que hace movimientos o encargos de llevar a un lado a otro. Tenemos también los rapid tests, que son las pruebas rápidas ante coronavirus. Tenemos también de distintos orígenes, tenemos de Corea, tenemos de Estados Unidos y tenemos de China. Suiza, China también, Holanda. Tenemos en general rapid test de distintas fuentes a través de nuestros canales con los que nos movemos en otros países. Tenemos también guantes de cirugía, que son los guantes desechables, y los guantes de nitrilo. Actualmente hay 2 tipos de guantes que se están manejando, los látex y los nitrilo. Nitrilo es un poco más caro porque es un material más grueso, más resistente. Tenemos los otros desechables y gafas de protección o anteojos de protección. También tenemos los termómetros infrarrojos, que eso también de China, y los geles antibacteriales. Ese es el portafolio que tenemos hoy principalmente para la situación que estamos viviendo de coronavirus. Tenemos oportunidad de colocar, y de esta manera no solamente verlo como un negocio, sino como una ayuda social, como una ayuda a esta situación que estamos viviendo. Y por último quiero presentarles un tipo de mascarilla que digamos que no es de los comunes que se conocen, y que tenemos la representación de una empresa coreana. Hoy, como ustedes saben, Corea está a la vanguardia en lo que se refiere a salud, y tenemos la representación de ellos para todo Sudamérica. Estamos hablando de mascarillas antibacteriales, triple protección, pero en base a plata. ¿Qué cosa permite estos tipos de mascarillas? Permite hasta 100 lavadas de esta mascarilla sin que se desgaste o se malogre. Pero lo principal es que cuenta con un filtro recubierto de plata dentro de la máscara, con lo cual la protección antibacteriana es mucho mayor que cualquier otra mascarilla del mercado. Como lo pueden ver ahí, este producto lo que tiene es una película de plata recubierta en cada hilo. No es un nanomaterial,
El nanomaterial son partículas de plata, con lo cual no es tan bueno para la salud. Sin embargo, en este caso son como hilos, tejidos de plata, con lo cual el producto no es perjudicial en lo absoluto. Sin embargo, sí retiene todo lo que sea bacteriológico o virus, ¿no? Son máscaras fabricadas con un filtro de malla recubierto de plata entre la tela no tejida exterior y la tela no tejida interior. Elimina alrededor de 650 virus y bacterias conocidos. Otras ventajas que se tiene: facilita transpiración debido a las características estructurales del tejido y la actividad antibacteriana de la plata al recubrir cada tejido. Ejerce una función antibacteriana, contra, ya conoció 650 bacterias y virus, como lo mencioné hace un momento. Es una tela bastante flexible, que se puede fácilmente utilizar. La planta recubierta es metal puro, es plata inorgánica, por lo tanto es inolora y no tiene nada, digamos, contraproducente. Y no se agrega de ninguna manera otra materia orgánica, es netamente la plata con la tela no tejida. No causa ninguna reacción alérgica justamente por esa razón, aun cuando esté en contacto directamente con la piel. Estas telas, como comentaba, son fabricadas en Corea, de muy alta calidad, reusables, lavables, reutilizables, y tenemos la representación exclusiva de esta empresa, que es MSDeco, para el mercado sudamericano. Acá hay algunas características y ventajas de utilizar este producto, como por ejemplo el tema del plazo, ¿no? Es un tipo de mascarilla que tiene mayor durabilidad que inclusive otras de plata nanométricas y otras antibacterianas y orgánicas que se conocen en el mercado, ¿no? Tiene la posibilidad de durar mucho más. Tiene el efecto también contra las bacterias y contra los virus. Los daños o efectos colaterales no hay ninguno reportado, por tratarse, como les digo, de filamentos de plata, y la aplicabilidad, ¿no? Que también hay una ventaja utilizando este producto, ¿no? Acá les paso algunos ensayos clínicos que se han hecho, algunas certificaciones, SGS, CE, ISO. En general se han hecho muchos exámenes como se requiere en Corea. Es importante también mencionar que en el caso de estas mascarillas, por ejemplo, cuando el valor de la actividad antibacteriana del informe, de los resultados, prueban dos puntos, significa que el 99% de las bacterias y virus son eliminados. Si el valor del activo es 4 o mayor, significa que elimina el 99.99% de virus y bacterias. En este caso, los resultados que arrojan las mascarillas de plata es entre 4 y 6 puntos, con lo cual se asegura que el 99.99% de las bacterias y virus se eliminan, por supuesto, incluido el COVID-19. Acá, como les mencionaba, es un producto coreano, y hago mención nuevamente al coreano porque es un producto de alta calidad que hoy se encuentra totalmente a la vanguardia en el sistema de salud y en la lucha contra el COVID-19. Eso es todo en cuanto puedo informar sobre las oportunidades de trading que tenemos al momento. Gracias, Manuel. Si puedes dejar de compartir el documento para poder colocar la nueva presentación. Muchas gracias, Manuel. Como Manuel lo menciona, tenemos en las últimas 3 semanas, hemos visto por conveniente también dedicarnos al esquema de trading en tema de salud, porque es lo que actualmente se está enfocando nuestra economía, ¿no? Con relación a ello, hemos recibido las representaciones, en este caso, de un par de empresas coreanas de primer nivel. Una de ellas está vinculada justamente a la confección de estas mascarillas que no existen en el mundo,
Son las únicas con estas características tan particulares que va a permitir a cualquiera de nosotros utilizarlo por más de 100 días, con una simple lavada. Y la otra representación es un test que tenemos que tiene grado de efectividad entre 96 y 99%. A diferencia de los test chinos que ya han demostrado su poca eficacia, que ustedes ya deben haber escuchado noticias alrededor del mundo, especialmente en España, en Estados Unidos e incluso en el Perú, que los países ya están devolviendo estos test porque el grado de eficacia no supera el 30%. Más que una solución, han generado un serio perjuicio estos test. Corea, a diferencia de China, tiene altos niveles de revisión de sus procesos industriales y de dar el go a sus productos para el mercado internacional. Por tanto, ciertamente es mayor seguridad ir hacia productos coreanos que en este momento a los productos de naturaleza china. Gracias, Manuel, por esto. También debemos mencionar lo siguiente. La red, nosotros ¿qué hacemos? Somos intermediadores, facilitadores. En el caso de este portafolio específicamente señalado para el sector salud, las intermediaciones que hacemos nosotros no son individuales, es decir, producto a producto, sino que estamos hablando de intermediaciones masivas, entre 10.000, 50.000, 100.000 componentes o más. Bajo el sistema de referenciamiento y el sistema de intermediación que ya les detallé al comienzo de mi exposición sobre lo que es la red y qué operaciones hacemos en el mercado, tanto operaciones de trading como operaciones de oportunidades empresariales de M&A. A continuación, y siguiendo nuestra agenda, le vamos a dar el uso de la palabra a la señora Claudia Cooper. Como saben, Claudia se desempeñó exitosamente como ministra de Economía y Finanzas en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017. Como un dato que les puedo decir es que Claudia fue la segunda mujer en la historia peruana que asumió la jefatura del MEF después de Mecha Arauz. Claudia ha hecho sus estudios de Economía en la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría y doctorado de Economía por la Universidad de Nueva York. Claudia, a continuación, va a hacer una breve disertación sobre la coyuntura económica de nuestro país y su perspectiva futuro, producto de las medidas de aislamiento social decretadas por el gobierno, que en sí han generado una paralización de más del 80% de las actividades económicas de nuestro país. Muchas gracias, Claudia, por tu participación, y si puedes compartir tu pantalla sería bueno. Gracias. Bueno, espero que me oyen bien o no. Perfectamente, Claudia. Ok. Bueno, el encargo que me dio Rafael fue tratar de hacer una presentación sobre, digamos, cómo le va la economía peruana en relación a todas las medidas dictadas por el gobierno en el tema de la cuarentena en el marco del coronavirus. Básicamente, claro, por lo menos en la historia, desde que yo tengo recuerdo, no había una crisis de este tamaño y el reto, no me voy a referir al tema sanitario, que debe ser inmenso, el reto económico también es inmenso. Empecemos un poco con el tema global, porque es el que nos ha en realidad traído todo este problema. Es la primera vez que tenemos, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, un problema de una recesión global generalizada. Las crisis que nos ha tocado vivir siempre han estado focalizadas en alguna parte del mundo. La más cercana es la crisis financiera internacional. Teníamos a China, que todavía podía generarnos algún motor de crecimiento. Hoy día lo que tenemos es una crisis en todos los países del planeta Tierra. Entonces, el Fondo Monetario sacó sus cifras hace la semana pasada, digamos, el cambio en sus proyecciones, hizo unas declaraciones de su inmensa preocupación por el tema y los retos que enfrentan los países frente a esto. Lo que uno ve, estas son las proyecciones del PBI mundial desde el año 80, obviamente una década terrible para Latinoamérica, en especial para el Perú, y lo que vemos es que la proyección de crecimiento para el año 2000 originalmente era de 3%, y sacó una proyección en una situación, digamos, en un escenario adverso de menos 6%, que parece que al cual nos vamos a acercar más, porque las cuarentenas en casi todos los países han sido más largas de lo que se esperaba. Entonces, en realidad nos estaríamos enfrentando a una recesión global de 6% de crecimiento,
y también habría reducido en una situación extrema su proyección para el próximo año, que ya no estaría en 5.8, sino 4.8, que sería básicamente un efecto rebote, ¿no? Porque en realidad lo que haríamos es tratar por lo menos digamos, tendríamos el crecimiento gracias a una muy baja base de comparación. Cuando vemos qué es lo que está en el gráfico siguiente, básicamente lo que he tratado de proyectar ahí es lo que se proyecta para las diferentes regiones, digamos, los diferentes países del mundo y regiones, en lo que es el 2020 versus la recuperación del año 2021. Vemos claramente que los países que menos les ha pegado esto y que tienen más proyección de crecimiento, otra vez es los países asiáticos, ¿no es cierto? Tanto China como India, como los tigres asiáticos de Malasia, Singapur, etcétera. Malasia, Hong Kong, etcétera. Vemos América Latina en la parte más baja de las proyecciones, no solamente después de Europa es la región más golpeada, sino que sus proyecciones de crecimiento para el próximo año tampoco son las más auspiciosas. Es verdad que América Latina, estas cifras engloban promedios, como vamos a ver más adelante, América Latina no es toda igual. Y lo que vemos es que los países que más pesan en América Latina son Brasil y México, que son países claramente mucho menos dinámicos que países como Perú, como Colombia, como Chile. Pero en general la región no se ve pues dentro de las regiones que lideran los crecimientos globales. Y como digo, después de Europa es la que más pegada ha sido por la crisis y tampoco es que se espera un rebote tan grande. Esto con cifras del Fondo Monetario, estamos hablando de las cifras base, es decir, basados en el -3 de este año y en el 5.8 del próximo, ¿no? Y como dije, el fondo ya mismo ha planteado que probablemente estemos en un escenario aún más adverso de -6 para este año y de 4.8 para el año siguiente. Esto obviamente viene golpeando a los mercados. ¿Y qué cosa significa golpear a los mercados? Cuando nosotros nos hablan de los tipos de cambio, de las bolsas, lo que nos están diciendo, y de las tasas de interés, lo que nos están diciendo es que estamos enfrentando condiciones crediticias mucho más adversas como mundo. Hemos visto, vamos a ver, como dije más adelante, cómo el Perú en realidad destaca en esto. Hemos podido salir a emitir a un precio muy barato la semana pasada. Y la realidad es que, pero sí son condiciones muy adversas para el mundo en general, y nosotros somos una economía abierta, y como economía abierta obviamente nos pega lo que está ocurriendo, no solamente en la región, donde hemos crecido nuestra interacción comercial en los últimos años, sino en general con el mundo en general. La correlación del crecimiento peruano al crecimiento global es muy alta. Entonces, lo que vemos son caídas pues bastante dramáticas, lo que es mercados de acciones, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente. Los spreads soberanos también han subido, en general, también para el mundo, sobre todo para el mundo emergente, sí, en el caso del mundo desarrollado los spreads han subido mucho menos. Y básicamente, ¿sí? Sí, disculpa, si podrías poner la pantalla en modo de presentación para que se pueda ver mejor. Sí, qué burra. Disculpa por interrumpirte. Sí, yo misma tengo ya. Y esta cosa la quiero poner acá abajo porque ya. Entonces, lo que vemos es que los spreads soberanos no son otra cosa que el riesgo país, es decir, la diferencia entre el bono de los países, de cada país, y el bono del Tesoro norteamericano, que es el bono categorizado como el de menor riesgo del mundo. Y entonces vemos pues cómo en realidad los spreads soberanos en mercados emergentes, los mercados de acciones, están viendo caídas significativas, ¿no? Se nos hace cada vez más caro pedir prestado, y a las empresas se les va a hacer cada vez más caro salir a encontrar capital para poder financiar sus operaciones. Vemos también que los ratios precio-ingresos, que son los famosos ratios price to earnings, es decir, el precio de la acción versus sus ingresos esperados, ha caído tremendamente. Entonces, aquellas empresas que quieren salir a financiarse, ya sea vía capital o vía deuda, la están viendo más complicada gracias a este entorno en el que estamos siendo sujetos todos a partir de marzo. Esto obviamente se produce, ¿por qué? Se produce por varias razones, es decir, los inversionistas pues se vuelven adversos al riesgo. En la medida en que nosotros enfrentamos condiciones económicas muy inciertas, hace mucho más dudoso pensar que una empresa va a estar en capacidad de pagar sus deudas, o de generar rentabilidades atractivas en el caso de quien quiere invertir en acciones de esas empresas. Y entonces lo que vemos es que los flujos anuales de capitales vienen cayendo.
Y vienen cayendo sobre todo los más volátiles, que son aquellos que están basados en inversión de portafolio. ¿A qué me refiero con eso? Una cosa es la inversión extranjera, es decir, de lo que hemos estado hablando en las presentaciones anteriores, es decir, empresas que quieren venir a comprar capital privado en empresas peruanas, por ejemplo, y otra cosa es comprar bonos de empresas peruanas que son mucho más líquidas, bonos o acciones que se compran normalmente a través de las bolsas de valores. Ese capital es mucho más volátil porque es mucho más fácil la salida. Y entonces lo que vemos que es, en las últimas 4 crisis, ¿no? La salida es sobre todo de lo que son portafolios, que es lo que determina la mayoría de precios de las acciones y de los bonos. Básicamente vemos que es una caída muchísimo mayor que la que vimos en las 3 crisis anteriores, que es la crisis financiera global en el año 2008, la salida, ¿no es cierto?, de la política expansiva norteamericana en mayo del 2013 y la corrida de acciones en China en el año 2015. La de hoy es una salida digamos, de capitales de mercados emergentes muchísimo mayor. Vemos, sí, obviamente que cae todo, pero aquello que está básicamente en inversiones de portafolio y no tanto inversiones directas en las empresas a través de bonos de acciones es la que ha sufrido las caídas mayores. Sobre todo en aquellos mercados emergentes fuera de China, ¿no es cierto? Ya que China es la que mejor está campeando de los mercados emergentes el temporal por ahora. Lo que ocurre, y yo creo que acá esto es un tema que es sumamente importante, no solamente se han restringido, como digo, se han hecho mucho más complicadas los accesos a financiamientos para las empresas en el mercado global, sino que los precios de las materias primas han colapsado. Y eso es muy importante sobre todo para países que dependen de los commodities, como es el caso nuestro. Es verdad que en el caso del Perú estamos en una situación ligeramente mejor porque el tema nos golpea a favor y en contra. Vemos que básicamente han sido muy golpeados los metales básicos, que en el caso nuestro son muy importantes el oro y el cobre, el cobre y el zinc. Nosotros exportamos cobre y zinc de manera muy importante, son dos de nuestros principales productos de exportación, pero también exportamos oro, y el oro se ha convertido pues en un metal de refugio, y la realidad es que el oro sí ha venido subiendo en la medida en que uno lo ve como lo que llamamos en inglés safe haven, es decir, si yo no tengo en qué invertir porque todo se está cayendo, me voy a los metales preciosos que son los que en realidad me protegen. El otro tema que beneficia al Perú es, en términos relativos, es el petróleo. Nosotros seguimos siendo importadores de petróleo y lo que hemos visto acá sí es un colapso total. Esto en realidad va a afectar muchísimo a países como Colombia, como México, como Brasil y ni digamos Venezuela, que son exportadores netos de petróleo. Ayer, digamos, mi WhatsApp estaba casi colapsando porque por primera vez en la historia el precio del petróleo fue negativo. Es decir, te pagaban por almacenarte el petróleo. Es decir, los almacenes de petróleo estaban llenos y la realidad es que nadie te aceptaba el petróleo producido. Y entonces llegamos al terreno del precio, por sobre todo el petróleo de Texas, en el terreno negativo. El Brent resistió mucho mejor, pero también está en unos mínimos históricos que no hemos visto en años. Como dije, el tema de las materias primas al Perú le golpea de manera no tan significativa en la medida en que tenemos nuestros buffers, ¿no? Tanto el tema del petróleo nos juega un poco a favor y el tema del oro también nos juega un poco a favor, pero nuestro principal producto de exportación, el cobre, sí se ha visto seriamente afectado. En eso nosotros vemos pues que cuando nosotros hablamos de los temas que al Perú realmente lo diferencian, es este tema de que nosotros hemos tenido muy buenos manejos macroeconómicos. Entonces, lo primero que vemos es la devaluación, y lo que estamos viendo acá me he olvidado de poner el título, pero estamos hablando de devaluaciones en los países, vemos cómo claramente la devaluación en Perú pues, ha sido la menor de casi toda la región. Vemos claramente los malos manejos macroeconómicos en esta muestra, la tiene claramente Argentina, ¿no es cierto?, con un tipo de cambio que básicamente ya explotó. Tenemos a un Chile que producto de los problemas políticos que ha tenido, era también muy estable, ha sufrido devaluaciones complicadas, y México y Colombia, ¿no es cierto? Colombia probablemente por su exposición al petróleo y México por un tema también de políticas macroeconómicas, ¿cómo se llama? Ha tenido una devaluación fuerte. Entonces, lo que nosotros vemos es que la devaluación en Perú ha sido baja. ¿Por qué es importante la devaluación? La devaluación es importante primero
porque nos va a generar, las importaciones se vuelven mucho menos caras. Las tasas de interés en soles también se vuelven muchísimo menos expuestas a los vaivenes internacionales. Es decir, una tasa de interés en soles incorpora su devaluación. Entonces, todo el financiamiento en créditos en soles, por ejemplo, se ve mucho menos afectado en la medida en que la devaluación es baja. ¿Qué decir de los precios de los bienes importados? Entonces, tener una devaluación muy, digamos, baja o un tipo de cambio poco volátil, en realidad ayuda mucho para el consumo y ayuda mucho para la inversión en los países que la tienen. En el caso, obviamente, este es el tema del riesgo país, me he olvidado de los títulos, vemos cómo también en eso, esa solidez que tienen nuestras economías, la economía peruana, por lo pronto, vemos cómo nos ha afectado mucho menos. Es decir, la percepción de riesgo de los activos peruanos es la menor en la región, ¿no es cierto? Perú y Chile son los que destacan, pero claramente ese incremento en la percepción de riesgo de los bonos peruanos ha sido menor que en otros países. Miren el caso de México, miren el caso de Argentina o inclusive el caso de Brasil. Nosotros tenemos hoy día el riesgo país más bajo de la región y el impacto ha sido bajo. ¿Esto qué es lo importante? Si a esto le sumamos que las tasas de interés en Estados Unidos están casi en cero, en realidad la tasa de interés de largo plazo en el Perú no se ha afectado mayormente, porque si bien se ha incrementado el spread, la tasa base, que es la tasa del bono soberano americano, se ha reducido también. Entonces, estamos ante niveles de una restricción en cuanto a las tasas de interés que no es tan alta. Por eso hemos visto que el Perú pudo salir a una tasa casi invariable con respecto a sus posibilidades anteriores en una emisión de 3.000 millones de dólares la semana pasada. Ante esto, ¿qué hacer? Esto es un gráfico que yo tomé de las presentaciones que se hicieron en Macroconsult porque me pareció muy sugerente y genera cierto optimismo. En realidad, lo que se hizo acá fue comparar la recesión de 1929 con la recesión de 1987. Y algo se aprendió, y también la última recesión, la última crisis financiera internacional. Algo hemos aprendido y básicamente se sabe qué cosa es lo que no hay que hacer. En el año 1929 lo que no se hizo fue generar la demanda suficiente para reactivar la economía y eso llevó, ¿no es cierto?, a una crisis que duró muchísimo más tiempo de la que debería haber durado. En realidad, lo que se sabe hoy día es que ante una crisis de demanda y de oferta tan fuerte, lo que hay que hacer es dar toda la liquidez necesaria para que la economía vuelva a andar. Y eso es lo que se ha hecho en la crisis financiera global y la que se está haciendo ahora. Lo que estamos viendo en el gráfico de la derecha es la inyección de liquidez que hace la Reserva Federal Norteamericana previo a estas dos crisis. Y vemos cómo en el caso de la crisis financiera global, y en el caso de ahora, la inyección de liquidez es muchísimo mayor inclusive a la gran crisis que tuvimos la vez pasada y que no generó una recesión que duró demasiado tiempo. Hoy día yo creo que todos los gobiernos en el planeta Tierra saben que lo que no se puede hacer ahora es empezar a tener ningún tipo de soslayamiento en cuanto hay que darle a las empresas y a las personas toda la liquidez que necesiten para continuar operando. De eso no es, como vamos a ver más adelante, afecto para nada el Banco Central de Reserva, que también ha puesto su tasa de referencia casi en cero y va a inyectar toda la liquidez que sea necesaria para poder revertir esta recesión económica. ¿Cómo le viene esto al Perú? Obviamente, como dije, el Perú es una economía abierta y en eso lo que tenemos es empezamos a ver en los indicadores que podemos ver adelantados caídas muy fuertes. El consumo eléctrico por sectores ha caído de forma dramática, no lo hemos visto hace mucho tiempo. Y vemos que cuando la encuesta que hace el Banco Central de Reserva en cuanto a la situación actual del negocio, lo vemos también mucho más fuerte que lo que ocurrió en la crisis financiera global. Está en niveles de 41%, que está bastante por debajo del 50%, que básicamente dice que en realidad se estaría contrayendo la actividad de los negocios. Vemos pues que el consumo eléctrico está cayendo en cifras superiores al 30%. Los otros indicadores adelantados de producción de gas natural, la inversión pública, por lo menos en la segunda semana de marzo, ya tenía caídas de 25%. Estamos esperando que para abril sea de 60%. Y como dije, tenemos ya casi todos los indicadores que nos dicen de cómo viene la economía en terrenos francamente negativos. Peor todavía es no solamente la situación actual, sino que lo que las empresas están esperando. Y lo que tenemos ahí es básicamente, vemos cómo esa caída sí ya también ha rozado históricos mucho más fuertes, estamos en niveles de 22%. Esa confianza se transfiere, se transmite básicamente en lo que Apoyo Consultoría hace a sus miembros del Servicio de Asesoría Empresarial y vemos también cómo la confianza, tanto para contratar personal como para invertir,
están en terrenos muy negativos, cosa que no hemos visto en el pasado cercano, ¿no es cierto? Desde que el Perú por lo menos es un país económicamente viable. El empleo formal también viene obviamente complicándose, y acá es donde viene la segunda etapa de las medidas que vamos a ver más adelante y que ha lanzado el gobierno. Es decir, el empleo se va a ver seriamente afectado en la medida en que tenemos una cuarentena que ha sido bastante más larga. Ya la cuarentena iba a generar unos efectos muy fuertes, pero ha sido más larga de lo esperado. Hoy día lo que tenemos que hacer para que esta crisis no se prolongue demasiado tiempo es mantener nuestra capacidad de producir intacta. Es decir, tenemos que evitar, a como dé lugar, la quiebra masiva de empresas, porque es la única manera de mantener el empleo. Es decir, los bonos que se le está dando a las familias no van a mantener el empleo si no conseguimos que las empresas sean viables en el mediano plazo. Tal como vemos ahora, ese impacto sobre el empleo va a ser muy fuerte, y lo que tenemos que conseguir es que eso mantenga a las empresas vivas para poder generar una reactivación del empleo en el 2021. Ante esto, el gobierno ha reaccionado rápido, y yo creo que ha reaccionado muy bien, sobre todo en cuanto al diseño del plan que quiere aplicar. Las principales críticas y yo creo que los principales retos ante un Estado muy disfuncional es cómo vamos a hacer para que estas medidas tengan una implementación eficiente. Vemos cómo, si bien el diseño yo creo que es absolutamente profesional y es un magnífico diseño de política económica, otra vez nos vamos a quedar en un tema de implementación. Lo primero que se hizo, que fue en la etapa de contención, fue darle dinero a las familias vulnerables. Se generó el bono de los 380 soles, bono que se ampliaba además. Se generó de una manera muy agresiva el fortalecimiento, en la medida en lo que se pueda, del sector salud. Se hicieron transferencias a los gobiernos subnacionales para conseguir que, digamos, las familias vulnerables a las que no llega la focalización que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pudieran llegar más directamente. Y se hizo un subsidio a la planilla, ¿no es cierto?, de 5% para aquellos que ganaran menos. Esto tenía sus problemas de implementación, otra vez lo hemos visto. El bono generó aglomeraciones en los bancos debido a la poca, digamos, la poca inclusión financiera. Muy poca gente tiene cuenta bancaria, muy poca gente tiene medios electrónicos para recibir el dinero. El fortalecimiento del sector salud, hemos visto que ha tenido sus problemas. Hay temas de corrupción que hemos estado viendo, compras que se han hecho tarde, etcétera, etcétera. Luego hay la liberación de ahorros privados, tanto el retiro de la CTS como el retiro parcial de los fondos de las AFPs. Esto obviamente destinado a tratar de poner liquidez en las familias. Yo en el tema de AFPs no me voy ¿cómo se llama?, a prolongar, pero sí quisiera decir que esto es muy complicado en la medida en que incita a las personas a vender activos que están en precios muy bajos. La idea es de tratar de esperar lo más posible a que se revalorice el patrimonio de las personas. Sacar la AFP hoy día implica perder 30-40% del valor del patrimonio de alguna persona. Estas no son pérdidas de rentabilidad, es simplemente pérdidas de valorizaciones. Luego hay la postergación de impuestos, que también busca dar liquidez sobre todo a las empresas y a las familias. Y luego está el tema para tratar de garantizar los puestos de trabajo a través de préstamos de corto plazo para las empresas. Tanto está el tema Reactiva Perú, y hay dos fondos bien interesantes que la gente habla poco, que son fondos para reactivar a las pymes. Está el Fondo Crecer y el Fondo FAEMIPE, los dos están de Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES, que básicamente dan garantías y que están focalizados en los segmentos más bajos. Este paquete tiene en total 12% del PBI. Por el momento, esperemos que se pueda. El problema, obviamente, el diseño es muy bueno. Si uno ve los paquetes de otros países, no tiene nada que envidiarle ni en tamaño ni en diseño. El problema, otra vez, está en la implementación. El fondo reactivo es el que más atención ha causado por las dimensiones. Son 30.000 millones de soles, son 4% del PBI. Básicamente, no quiero extenderme. Esta presentación queda para el que la quiera ver. De lo que se trata es de operar a través de las instituciones financieras con una muy alta garantía estatal. Este es un fondo muy parecido al fondo, es una medida muy parecida a la que ha hecho Chile, con garantías que van entre el 80 y 98% dependiendo del tamaño del crédito. Estas garantías básicamente se trata de inyección de liquidez por parte del Banco Central a través de subastas. Esas subastas van a tener como garantía unos certificados que van a estar basados en estos créditos. Se ha criticado esto porque dicen que es un tema muy complejo. Lo que yo sé de los bancos es que están yendo muy rápido y que quizá la crítica, primero el MEF, yo creo que muy sanamente lo que ha hecho es, ha dicho voy a empezar a evaluar esto, y se ha dado un plazo para en un tiempo evaluarlo y poder cambiar las condiciones de este programa para que funcione de la mejor manera posible.
Por otro lado, tenemos los fondos, como dije, para la microempresa, que es la otra crítica, que eso no va a llegar abajo. Yo creo que se ha puesto muy poco énfasis en que hay otros dos programas que muy probablemente, si es que estos dos programas funcionan, se les va a poner más dinero. En el Estado, cualquier cosa que funciona no tiene ningún problema en que se le asigne más presupuesto. El problema de estos fondos, que hoy día han sido repotenciados y agilizados, es que no han funcionado en el pasado, pero hoy día lo que sabemos es que probablemente empiecen a funcionar. En una muestra es el tema, yo quisiera acá, digamos, cogí una data que teníamos en Cavalli en la bolsa, y lo que vemos es que el tema del factoring, que es un tema que venía muy bien, vemos cómo en realidad los fondos sí podrían haber funcionado si nosotros vemos el impacto que ha tenido el aislamiento social, por ejemplo, en el caso de los montos financiados a través de empresas financieras, del sistema financiero donde opera el FAEMIPE. Vemos cómo en ese caso, en realidad, el financiamiento a través del factoring no ha caído tanto. Ha caído mucho más en las empresas de factoring, donde no teníamos ese mecanismo de garantías. Hoy día se ha repotenciado el Fondo Crecer para darle también garantías a aquellas facturas entregadas a través de las empresas de factoring. Es interesante también lo que pasa con el tema de los mercados de capitales para financiar facturas, tanto a través de la sociedad de agente de bolsa como de los fondos de inversión, tampoco han sido tan afectados por el tema del aislamiento social. Esperemos que estos fondos empiecen, obviamente, a operar, y en el momento que estos fondos sean cubiertos, probablemente se va a poner más financiamiento. El financiamiento irá a aquel mecanismo que funciona. Sin embargo, tenemos el impacto que esta tenga sobre la economía, por eso no me aventuré a hablar sobre crecimientos para el Perú, salvo en términos relativos a través de las proyecciones del Fondo Monetario, porque estamos sujetos a demasiadas incertidumbres. Las proyecciones empezaron alrededor de 4 o 5%, y hoy día están en 7 o 8% cuando uno ve a los analistas del mercado peruano. Pero en realidad, claramente, cuál va a ser nuestra cifra para este año y nuestra posibilidad de recuperarnos va a depender de muchos riesgos. Primero, de qué tamaño es la recesión global. Segundo, cómo vienen la implementación de las medidas que va teniendo el gobierno. En el caso de las medidas sanitarias va a depender cuánto se propaga el coronavirus en el Perú. Hemos visto que está propagándose más de lo esperado, a pesar de las estrictas medidas de cuarentena. En realidad no hemos logrado frenar el tema tanto como queríamos. ¿Cuál va a ser la longitud de esas cuarentenas? Empezamos con 2 semanas, ya vamos en 6, y no sabemos si se va a ampliar. Parece que no, pero no sabemos si vamos a requerir de más cuarentenas en el futuro. 2 semanas más no es una suma aritmética, sino es una suma exponencial. 2 semanas más no es que básicamente hace crecer la caída en el crecimiento de una manera lineal, sino exponencial. Y luego es cómo se diseñan las restricciones a las actividades económicas. Mientras continúen siendo tan severas, obviamente esas medidas van a ser, claramente vamos a tener ahí un problema para que la reactivación o la recesión no nos pegue tan fuerte. Los riesgos son que hayan cuarentenas adicionales, o geográficas o sectoriales, o que tengamos una conflictividad social que nos haga más complicado poder crecer al ritmo que quisiéramos. En cuanto a las medidas económicas, tenemos que ver básicamente cuál es su efectividad. Es decir, si los fondos de garantía que hemos creado realmente van a quienes tienen que ir de la manera y la rapidez que eso requiere. Y sobre todo, para mi parecer, cómo va a ser la reactivación sectorial. Cómo vamos básicamente a reabrir la economía. Lo otro, mal que bien están dando, tenemos a las autoridades económicas con sus programas, y me parece que les están haciendo seguimiento, no serán perfectos, pero vamos hacia ahí. Es mucho más incierto lo que ocurre con la reapertura de la economía. Acá se necesitan protocolos, y la idea es que para eso vamos a tener que conversar muchísimo con los políticos, con las empresas privadas y con los gobiernos subnacionales. Depende de la reapertura, de cómo se dé, es cómo vamos a poder salir de esto. De nada sirve dar liquidez si es que no tenemos motores para abastecer esa liquidez. No es sostenible. Yo no puedo hacer bonos eternamente si no mantengo puestos de trabajo, y yo no voy a poder mantener puestos de trabajo si las empresas no son sostenibles. Es decir, les puedo dar un crédito, pero no les puedo dar un crédito eternamente. Tienen que empezar a operar en algún momento, y necesitamos predictibilidad para eso. Entonces, tenemos riesgos de cuánto es que esto nos va a terminar pegando en el futuro. La buena noticia es básicamente que Perú pues está sobre el promedio. Cuando saqué una cifra del fondo sobre las variaciones del tipo de cambio real efectivo en lo que es el cuarto trimestre del año 2019 y el año 2020, vemos que el Perú está básicamente, no solo está dentro de ese grupo pequeño de países que tienen muy poca volatilidad cambiaria.
¿no es cierto? Y lo que se espera no solamente la ha tenido previo a la crisis, sino que la tiene posterior a la crisis. Eso, como dije, es fundamental para reducir el costo de las condiciones financieras y del consumo, porque como dije, el consumo, sobre todo de bienes importados, es muy dependiente del tipo de cambio. Entonces, lo que tenemos es una situación muy auspiciosa en cuanto a la estabilidad cambiaria en nuestro país. Y cuando vemos lo que tiene el fondo también como crecimiento para la región, vemos que el Perú es uno de los países, ha sido un país que ha sido muy golpeado, es muy parecido a Chile, pero no ha sido golpeado más que el promedio, y sobre todo su expectativa de crecimiento para el 2021 está por encima de la gran mayoría de países de la región. Básicamente, a modo de conclusión, tenemos una recesión sin precedentes, una recesión no solo por su tamaño, sino por su alcance. Es una recesión global absolutamente sincronizada, no hay país casi que se libre de ella. Estamos sometidos a condiciones más estrictas, se nos encarece acceder a capital y a deuda. Además, estamos ante una situación sin precedentes en los precios de las materias primas, donde hay muchos países, sobre todo emergentes, que dependen de eso para sus economías. Sin embargo, todo eso va a afectar a las economías emergentes dependiendo de su solidez. En eso hemos visto que en el caso peruano estamos relativamente mejor. Entonces, nuestro problema no está ahí, nuestro problema está más en nuestra baja capacidad institucional y un Estado sumamente disfuncional. Entonces, va a depender, ¿no es cierto?, de las políticas económicas que tengamos. En el caso de las economías globales, ya aprendimos del año 1929 y probablemente se den todas las medidas necesarias para que esta crisis sea lo más corta posible. Entonces, tenemos pues que el impacto en el Perú va a ser muy fuerte. Básicamente lo que vemos es que las empresas, los analistas están ajustando sus proyecciones a la baja. Cada tiempo va a depender, obviamente, de cuán efectivas sean las políticas económicas que nosotros mandemos. Obviamente el diseño es muy bueno. Otra vez, el gran problema peruano nunca se ha quedado en normas. Somos una maravilla sacando normas. El problema es cómo implementamos esas normas. Básicamente, entonces, dependemos más de un tema institucional, cómo nos va con las medidas de sanidad y cómo nos va con las medidas económicas. Estamos, pues, digamos, en lo financiero, en una situación mucho mejor que el promedio. En lo institucional es donde están nuestros grandes riesgos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Súper ilustrativo, claro y precisa tu presentación. Realmente, felicitaciones. Si nos vas a permitir compartirla con todas las personas que están el día de hoy en esta reunión, sería excelente. Por supuesto. Muchas gracias, Claudia. De hecho, que estamos viendo una situación totalmente sui generis. Es terrible lo que está sucediendo en nuestra economía, no solamente la peruana, sino la global. Tenemos una fuerte brecha o digamos, una línea muy grande que seguir para superar estos problemas. Creo yo que en este momento las cuarentenas, tal y conforme se encuentran enfocadas a nivel global, no necesariamente aplican de la misma forma en el Perú, por las características particulares de nosotros, de nuestra población, de nuestra idiosincrasia. No esperemos que el gobierno no incremente más cuarentenas, sino que vaya tomando algunas medidas más creativas que permiten superar este gran problema de la pandemia, ¿no? Yo creo que 2 semanas más, 3 semanas más de cuarentena simplemente va a generar el colapso total de nuestra economía y de todas las actividades empresariales que todavía están subsistiendo. Ojalá que a través de este canal, digamos, el gobierno puede hacer, como te digo, mucho más creativo. Le están haciendo buen trabajo en la parte económica, pero creo que nota un poco más de esfuerzo la parte creativa de cómo paliar en otros frentes el problema de coronavirus sin afectar de esta manera a la colectividad de empresas que por lo general son micro o pequeñas empresas que prácticamente están en modo de ahogo en este momento. Ok, seguidamente vamos a dar el uso de la palabra por un término no mayor de 5 minutos a nuestro panel de especialistas, conformado por 6 de nuestros business brokers asociados a la red, quienes nos van a brindar una visión concreta sobre la situación económica y las proyecciones correspondientes en el sector económico de su competencia. En ese sentido, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Carlos Canales, él es business broker de la red, 6 veces presidente de la Cámara Nacional del Turismo, 3 veces presidente del Buró de Convenciones y Visitantes del Perú, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Latinoamérica, director en PROMPERÚ, vicepresidente de la Coalición de Exportadores y Servicios, entre otros.
Carlos nos va a brindar la visión económica desde la perspectiva del sector turismo, y te ruego, Carlos, por favor, ceñirte los 5 minutos que como máximo tenemos para esta etapa. Carlos. Gracias, Rafael. Un saludo a Claudia, creo que ha sido una excelente exposición. El resumen, primero felicitarte, Rafael, más de 200 personas nos siguen hoy día en esta conferencia. La recesión global es evidente, felizmente nos coge con una inflación baja, tasas de interés baja que nos pueden ayudar a mejorar las condiciones de crédito y de endeudamiento del país, pero justamente estas medidas deben ayudar a impulsar, generar demanda, inyectar capital, evitar quiebre de empresas, y el gobierno, al meter 12 puntos de dinero del PBI, creo que van a ayudar a evitar temas complejos en el sector empresarial. Pero todo esto requiere también de medidas sectoriales, específicamente alguna actividad que es completamente distinta a una, digamos, textil, industrial, etcétera. Hoy día tenemos inmovilización, cierre de fronteras, aeropuertos, no hay buses interprovinciales, el país está prácticamente bloqueado. ¿Cuál es la realidad de una de las actividades más importantes de la economía del Perú, que es el turismo? Somos la tercera actividad económica que genera divisas, casi 5.200 millones de dólares, y 6.800 millones de dólares en turismo interno. Estamos hablando de una actividad que genera a la economía del país formalmente 12.000 millones de dólares, e informalmente, según cifras de la World Travel Tourism Council, más o menos unos 24.000 millones de dólares. Estamos con el 3.8 del PBI como aporte, según el World Travel Tourism Council, más o menos 9.7% puntos. Pero, ¿qué implica? Nosotros somos un sector muy masivo en mano de obra calificada y no calificada. Nuestro sector mueve aproximadamente 3,5 millones de personas que laboran en forma independiente o independiente, directa o indirectamente, de los cuales es considerado más o menos el 12% de la PEA, 1.400.000 trabajadores directos e indirectos formales. Esto definitivamente genera un impacto muy grande en el sector económico y laboral. En el sector económico, estamos hablando que el año pasado generamos 5.200 millones en turismo receptivo. A la fecha, entre enero a 15 de marzo, 75 días, se han generado aproximadamente 700 millones de dólares, y en turismo interno, más o menos unos 550 millones de dólares. Por lo tanto, al cierre del año, reactivando posiblemente el último trimestre, vamos a tener las cifras que tuvimos el año 2000. O sea, vamos a regresar a la cifra de 1.000 millones de dólares, 1 millón de turistas, y posiblemente en turismo interno una cifra de unos 2.000 millones de dólares, que sería la tercera o cuarta parte de lo que se ha generado en el año 2019. Todo esto nos da y una pérdida laboral de aproximadamente del empleo formal de casi 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, esto genera una serie de temas en las cuales nos han llevado a conversar con la ministra de Economía, de la mano con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, con el presidente del Consejo de Ministros, que hemos sentido apertura, hemos sentido oídos, pero que tienen de alguna forma que tener una respuesta en medidas concretas. Nuestro sector, si yo fuese otro sector, estaría feliz con las medidas de reactiva del FAE, las medidas tributarias que se vienen dando, las medidas laborales. Pero si tenemos cero ingresos porque simplemente los hoteles están cerrados, las aerolíneas no pueden volar, los buses no pueden transcurrir por el territorio nacional, y los agentes de viaje no tienen nada que vender porque el mundo ha cambiado. Hoy día hay un temor a viajar, hace que tengamos que tener situaciones precisas para poder resolver las situaciones que existen y evitar justamente el despido de trabajadores y la quiebra de empresas. Estas medidas que hemos planteado nosotros en materia tributaria tienen que partir de un solo enfoque, que es el principio de igualdad, ¿no? Se dictan medidas para la micro y pequeña empresa y hasta la mediana, para las MIPYMES, y no para la gran empresa en turismo, que no estamos hablando, en promedio la facturación de la gran empresa está en 30 millones de dólares.
estas empresas que son las que generan el trabajo a las micros y a las pequeñas, porque el clúster está diseñado de esa forma. El grande no tiene oficinas en Iquitos, en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo, y todo eso hace que se subcontrate a empresas MIPES o pymes, MIPES o pymes a nivel nacional, sea en transporte, sea en operación, sea en alimentación, sea en hospedaje. Entonces, el clúster está sumamente distribuido. Donde no le das al grande, no le va a llegar al chiquito. Y el chiquito tiene para vivir diariamente de las ventas que le proporciona la actividad empresarial. Si estamos mirando en este tema, la prórroga del impuesto a la renta que se dio para las MIPYMES y se hizo una extensión hasta 21 millones, no es suficiente. Tiene que extenderse también para la gran empresa. El tema de vamos a pagar impuesto a la renta este año con el coeficiente mensualmente adelantado, tenemos que anularlo porque no va a haber utilidades, entonces es ilógico pagar un impuesto a la renta este año. Hay sectores mineros, agroindustrial, que que tienen una renta estamos planteando nosotros justamente ese tema, y también la exoneración de los impuestos a los activos, porque hoy día resulta confiscatorio. Gracias, Carlos. Cuando hay un subsidio del 35% del gobierno hasta los 1.500 soles, para el sector nuestro es insuficiente, y lo explico. Cuando tú a la micro, pequeña empresa, le das un subsidio, el 65% de ese salario no lo va a poder pagar porque no lo tiene. Porque simplemente no hay un solo pasajero, no hay nada que vender. Consecuentemente, tiene que tener una medida distinta. Puede ser que a la MIPE y a la PYME le puedas hacer un subsidio del 100% por 3 meses y luego por otros 3 meses 80%. Para lo que es mediana gran empresa, un subsidio del 80% por 6 meses y luego ir reduciéndolo. ¿Por qué? La reactivación en el sector turismo a nivel internacional se ha calculado que son de 3 a 5 años. En el Perú posiblemente en 3 años podamos reactivar con un crecimiento de aproximadamente un 30%. En el tema financiero, ¿no? Reactiva y FAE no nos alcanza porque nuestros asociados, la Cámara representa 15 gremios de todos los sectores, aerolíneas, restaurantes, agencias de viaje, hasta guías, operadores de todos los tipos, hoteles de todos los tipos. Se han acercado a ver el crédito de FAE o Reactiva y simplemente les han dicho: FAE no calificas porque eres turismo, tú no vas a tener flujos, no te puedo dar préstamos. Y en el caso de Reactiva, en el mayor de los escenarios, el mejor de los escenarios, les han indicado justamente que al ser un sector vulnerable, que no se va a reactivar, podrían darles hasta un 30-40% de esa línea. ¿Qué nos ha llevado a nosotros? Y estamos trabajando un crédito especial, un Reactiva Turismo, que tenga características distintas para poder pensar en un crédito a mediano o largo aliento, ¿no? Que sea utilizado primero para poder cubrir ese saldo de ese subsidio al tener ceros ingresos. Si pedimos un 80-20, ese 20 lo asumiremos con un crédito. El 80 lo hace el Estado por unos 6 meses, 9 meses como máximo. Nosotros ponemos el 20% a través de un crédito, lo cual exige plazos de pago obviamente mayores, de aproximadamente 5 a 6 años, con una carencia de 18 a 24 meses. Y otro de los temas es la garantía soberana. O sea, el Reactiva te da hasta un 80% de recursos, siempre y cuando, ¿no? Tu línea de crédito sea sumamente sólida. Si tú vas a pedir un apoyo de parte del gobierno, este tiene que ser integral en el sector turismo, porque no vamos a recuperarnos en los próximos 12 meses en la actividad turística, y posiblemente en receptivo en 2 años como mínimo. Lo cual implica que el diálogo con el Ministerio de Economía tiene que ser muy fino en el sector turismo y poder delinear políticas sectoriales adecuadas que respondan a la realidad. Si no, el resultado será terrible. Con eso termino. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. A continuación,
le vamos a dar el uso de la palabra a Eduardo Morales. Eduardo también es Business Broker Partner de nuestra institución, de la Red Internacional de Negocios. Él es economista de la Universidad de Lima, magíster en Administración de SAM, estudio doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense. Actualmente se desempeña como socio de SABA, presidente del directorio de Control Parking y director de la Caja Huancayo. Eduardo va a hacer un breve comentario de la visión de la economía desde la perspectiva del sector financiero. Te ruego, Eduardo, que te ciñas a los 5 minutos, por favor, para continuar. No hay ningún problema. Antes que nada, felicitar a Claudia por la exposición. En realidad, como sector financiero, el sector financiero hoy día enfrenta la crisis, obviamente en una circunstancia totalmente distinta a la que estaba, por ejemplo, en el año 2001. En el año 2001 el sector financiero tenía como colocaciones, para hacer una pequeña referencia, 10.000 millones de dólares. Hoy día las colocaciones más o menos del sector financiero son de 99.000. Y el grado de mora también es totalmente distinto a lo que era antes. Hoy día llega en lo que es refinanciados a 1.52 contra 9.57 del año 2001, y en cobranza judicial 3.41 contra 6.54. Pero esas son cifras. Quería simplemente poner en contexto el tamaño y la solidez del sistema. Yo creo que el sistema está bastante bien representado por los bancos, las cajas y en general de todas las entidades del sistema. Quiero tocar un tema en el cual, y lo siento también por el tema de la Caja Huancayo, el tema es, en realidad la línea del FAE nos ha ayudado, pero nuestros clientes en su mayoría son informales. Y ese es algo que tienen que tomar en consideración, y que en realidad el principal problema de esto no es un tema de que no quieran ser, de que quieran ser informales. El problema es la alta carga impositiva que representa pasar de la informalidad a la formalidad. Este tema yo creo que hay que manejarlo. Nos han dado 300 millones de soles para el FAE. Las colocaciones del sector de microfinanzas son más o menos 28.000 millones. 300 millones es prácticamente nada para este tema. Sé que van a sacar un nuevo programa que va a ser un Reactiva 2 para MIPES. Lo que se pediría, y esto lo estamos viviendo más o menos todas las cajas y todo el sistema de microfinanzas, es que hay mucho problema en el tema de la formalidad. Y en este punto sí quiero poner un ejemplo. COFIDE sacó un programa exitosísimo la vez pasada. Sin embargo, la gente que se inscribió en ese programa fue mínimo. Creo que el tema es más o menos el 70% o el 60% de la parte de las empresas en el Perú son informales. Y ese es un problema que a través del de Reactiva Perú está llegando a las empresas y va a llegar al sector de MIPES, pero necesitamos también apuntalar a las MIPES, digamos, directamente. Yo creo que en ese sentido, digamos, el sistema, como dije antes, está en una muy buena posición. Necesita un estímulo para ayudar a incentivar a las empresas informales. Y en segundo lugar, debería haber también algo como se hizo en el año 2001 o como se hizo en Chile en el año 83, de empezar a poner patrimonio en las empresas financieras para que puedan, digamos, crecer en su actividad y puedan también
desarrollar de manera más eficiente el esquema de intermediación. Nuevamente, el sistema está sólido, pero esta crisis, como lo ha explicado muy bien Claudia, es una crisis que nunca ha habido, y creo que es realmente importante que esta implementación sea realmente, que también llegue a las pequeñas empresas que son prácticamente el motor del país también, ¿no? Eso quería simplemente destacar de la parte financiera, y Gracias. creo que no me he excedido de los 5 minutos. Puntual. Muchas gracias, Eduardo. A continuación, en nuestro business broker, Sandro Stapleton. Sandro es presidente del sector de equipos médicos de la Cámara de Comercio de Lima, además un empresario destacado del sector salud. Él es gerente general y dueño de Curamed hace 21 años, especializado en todo lo que es equipamiento hospitalario y dispositivos médicos. Nos va a dar un breve comentario sobre la visión económica del sector salud. Sandro, ¿estás ahí? Sí. Perfecto. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas felicidades a Claudia primero por la exposición. Excelente cómo nos ha mostrado el entorno económico. Bueno, les voy a hablar rapidito. En salud hay muchos temas para hablar y realmente, como dicen ahorita, la salud está de moda. Muchos pueden pensar que tenemos beneficios en el sector porque todo está enfocado en el futuro, en cosas, en los negocios que pueden venir, pero nosotros tenemos muchos años de atraso. O sea, como dijo por ahí un economista, nosotros estamos manejando una epidemia del siglo XXI con equipamiento del siglo XX y con hospitales del siglo XIX. Entonces, en salud hay todo por hacer. Para que tengan un ejemplo, el año pasado el presupuesto que se dio para el 2020 ascendía a 18.400 millones aproximadamente. De esos, había que señalar que eran buenas noticias porque 278 millones iban a ser destinados como un aumento a la salud, pero a la vez 747 millones eran destinados para aumento de sueldos de los médicos. En realidad lo que nos estaban diciendo es que le estaban quitando 469 millones a algo en salud. Y ese algo siempre, lamentablemente, ha sido el equipamiento. Entonces, la situación se explica usualmente porque no hemos manejado nuestras inversiones adecuadamente en lo que se respecta a salud. El Perú ha crecido mucho en los últimos 20 años, pero salud ha estado abandonada. Y lo bueno es que hoy día los ojos están en ese sector. Entonces, muchas de las oportunidades de salir de esta crisis van a tener que estar enfocadas en la salud o en los negocios de salud. Para poder hacer y poder entender que la salud no es un espacio independiente de los demás sectores, hay que hacer un análisis, vamos a decir, de situación de la salud. En la salud tienes varios determinantes y que no me voy a explayar en todos, pero sí les quiero decir, nosotros tenemos que arreglar mucho y pensar mucho en que tenemos una población que está envejeciendo. O sea, tenemos que pensar en el futuro, en la demografía de nuestra población. Nosotros tenemos mucha flujo migratorio con los que vamos a tener que estar preocuparnos en el futuro. O sea, hoy día la preocupación inicial es el COVID-19, pero eso está transparentando todas nuestras limitaciones y deficiencias. Nosotros tenemos que solucionar problemas de agua, de desagüe, problemas de titulación. Todo eso tiene que ver con salud. Entonces, quienes manejen realmente la cartera de salud hoy día tienen que estar pensando realmente en una solución multidimensional, ¿no? O sea, la salud, o sea, tienes que ver cuáles son las causas de mortalidad, cuáles son las causas de morbilidad, por qué la gente está yendo a los hospitales. No solamente nos vamos a enfermar de COVID-19. Entonces, para que tengan una idea, ahorita estamos hablando que el COVID-19 ha matado más de 300 personas en un mes, pero nosotros por neumonía y por gripe morimos 1.200 personas al año, todos los años. Y ellos nunca han sido escuchados. Entonces, hoy día la visión va a estar ahí. Entonces, después de esta pandemia, o sea, hay otra visión, otro sector, otro futuro en la salud. O sea, la gente va a estar muy atenta a lo que se va a hacer. Entonces, yo lo que le recomiendo, o sea, lo que me gustaría que el Estado haga, es que empiece a gestionar todos esos determinantes de la salud que tienen que ser solucionados antes de que nos agarre una siguiente pandemia. O sea, esta es nuestra oportunidad para que se abran todo tipo de negocios, para que las empresas y sobre todo los empresarios empecemos a aportar con ideas nuevas
con tratamientos nuevos, con opciones nuevas en la salud. Tenemos que salir fuera de la caja. El Estado siempre ha sido muy lento para esto. Entonces nosotros, yo creo que es una oportunidad gigante en negocios para que cada uno de nosotros empiece a incursionar, porque eso también, ese sector va a ser súper dinámico en los próximos meses. O sea, hoy día, que han visto nuestra cartera de productos que tenemos y negocios, mascarillas, test de COVID, hospitales, o sea, cosas que antes nunca se habían visto y que se van a mover. Entonces, hay que pensar más allá, no solamente hacer eso. O sea, después del COVID vamos a tener que empezar a analizar todas las carencias que hemos tenido, y creo que en los empresarios nos toca pensar fuera de la caja y que vean de qué estamos hechos, demostrar de qué estamos hechos y prestarle soluciones al gobierno. O sea, el gobierno siempre ha sido lento. Entonces nosotros tenemos que dar las opciones que podemos ver con todos nuestros equipos y enfocarnos en solucionar ese problema, porque al final es un problema que nos genera a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sandro. Excelente tu posición. Creo que uno de los puntos que tenemos que tratar es de desburocratizar y reestructurar a la DIGEMIT, que es el gran cuello de botella que tenemos, que existe en el sector salud, ¿no? A continuación, le vamos a dar la palabra a nuestro Business Broker Partner, Alberto Ñeco. Como bien saben, Alberto fue director ejecutivo de Proinversión. En el sector privado se desempeñó como gerente de proyectos especiales en el Banco de Crédito del Perú, CFO y Managing Director de Credit Corp Capital, gerente regional de la Fundación Clinton y banquero de inversión en el Deutsche Bank en Londres y otras instituciones en Perú. Actualmente se dedica a la consultoría en materia económica e infraestructura. Justamente en ese sentido, Alberto nos va a compartir su visión económica del sector de la infraestructura. Alberto, ¿estás ahí? A ver, vamos a ver el audio. Alberto. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Claudia, gracias por la excelente presentación. Para comentarles brevemente desde el tema de infraestructura, creo que para todos es obvio que en los últimos años el tema de infraestructura ha tenido grandes problemas en términos de ejecución e implementación en el Perú y gran parte de eso se debe, o casi todo eso se debe a lo que mencionábamos como el Estado disfuncional, ¿no? Entonces la pregunta que nos tendremos que hacer ahora es qué va a cambiar para que de pronto el Estado disfuncional pueda generar las oportunidades o el ambiente necesario para poder generar inversión en infraestructura. Y yo creo que un poco la presión de la emergencia y la necesidad apremiante que se va a ver de impulsar o reactivar la economía desde algún motor que genere la confianza, justamente debería de poner en los próximos meses el foco sobre el tema de infraestructura. A la fecha, las brechas de infraestructura son gigantes. O sea, la brecha calculada en el mismo Plan Nacional de Infraestructura en el corto plazo es de 35.000 millones de dólares y en el largo plazo de más de 100.000 millones de dólares. Y salud tiene una brecha de alrededor de 17.000 millones de dólares en ese sentido. Han habido grandes problemas para poder generar proyectos en el sector salud y lo que tú mencionabas, Rafael, justamente obedece un poco a esa falta de enfoque y preparación dentro de los ministerios. Todavía tenemos grandes problemas en términos de estos ministerios que tienen un rol rector y que además tienen un rol ejecutor y planificador de inversiones, ¿no? Y en ese sentido, la participación del sector privado debería ser clave para poder mejorar el perfil de los proyectos. Sin embargo, vamos a tener que ver que en el corto plazo la necesidad de implementar proyectos rápidos y que permitan inyectar a la economía inversión va a llevar seguramente a que el Estado priorice la obra pública, porque las APPs al final del día necesitan un proceso más largo de maduración y esto no es un tema ya de imperfección del sistema peruano, esto es un tema de que estructuralmente las APPs en todas partes del mundo tienen plazos más largos de maduración que una obra pública porque conllevan compromisos de largo plazo que la obra pública no. Entonces, es muy probable que en el corto plazo, en los próximos años, o 1 o 2 años, haya una priorización de obra pública mientras se trata de impulsar un portafolio de APP que pueda llegar al mercado rápidamente. El pipeline hoy día de APP para los próximos 2 años es pobre. Para este año se tenían planificado el proyecto de ferrocarril Huancayo-Huancavelica y el proyecto de masificación y proyecto de línea de transmisión, 3 proyectos de línea de transmisión. Y yo creo que lo más probable es que de esos proyectos, probablemente 2 de los de línea de transmisión lleguen al mercado y el de masificación o el de ferrocarril Huancayo
se va a tener que ver cómo se mantiene todavía el apetito de los inversionistas. Ahora es importante mencionar aquí lo que Claudia ponía en uno de sus slides y que yo también había visto en la estadística del fondo, y es que mientras el resto del mundo desarrollado se va probablemente a contraer, China para este año va a tener tasas positivas de crecimiento y para el próximo año se calcula que debe crecer alrededor del 9 o 10%. Y los chinos son muy agresivos, tienen un gran apetito en lo que se refiere a expandir su actividad comercial. China sin duda todavía va a tener empresas, sobre todo del ámbito público, que son casi todas las más importantes, que van a encontrar, van a buscar oportunidades de inversión y sobre todo en los países en donde vean que haya potencial de crecimiento, hayan condiciones para la inversión y que requieran inversión de largo plazo, como es el caso de la infraestructura, y en ese sentido el Perú, creo, destaca dentro de la región. Entonces, mi apreciación es que en los próximos años vamos a ver muchas más empresas chinas siendo activas en el tema de infraestructura. Ahora, las empresas chinas tienen retos internos que tienen que superar para poder lograr esto. A veces son demasiado burocráticas, a veces toman demasiado tiempo para la decisión, a veces son muy informales en la manera en la que aterrizan en los países. A pesar de manejar miles de millones de dólares, pueden tener procesos que para nosotros nos parecen de muy poca planeamiento, preparación, pero al final del día llegan con una agresividad muy fuerte para poder lograr estos proyectos. Yo creo que en el caso del gobierno, para lo que debería de venir en los próximos meses son medidas claras en donde se puedan solucionar algunos de los problemas más urgentes que hay en el caso de la inversión en infraestructura. Otra opción o otra oportunidad importante que habría que activar, y creo que esto va un poco relacionado a lo que mencionaba Sandro, es que ya existía en la cartera de proyectos identificados por el Ministerio de Salud para APP, el pasar a la administración, es decir, operación y mantenimiento, partes importantes de la red de salud a nivel de Lima y a nivel nacional. Y eso es importante porque en la medida en que esta infraestructura se puedan generar proyectos que pasen a operación y mantenimiento privado, estos proyectos son más rápidos, no requieren de tanta planeación como los proyectos de construcción y financiamiento. Y además liberan capacidad del gobierno, mejoran la calidad de servicio y dan mayor cobertura y mayor calidad para la población. Entonces, proyectos que podrían priorizarse en los próximos meses también podrían ser el pasar a operación y mantenimiento de infraestructura existente con algunas mejoras, ¿no? Gracias. Gracias, Alberto. A continuación, le damos el uso de la palabra a nuestro Business Broker Partner, Marcos de Monsart. Él es un reconocido director y gestor de empresas industriales en nuestro país. Ha ocupado asimismo gerencias generales de reconocidas empresas en el sector minero, industrial, construcción y agroexportador. Marcos, 4 minutos, por favor. Muchas gracias, Rafael. Claudia, muchas gracias por la presentación súper interesante y buenos días con todos los presentes. Yo lo que creo que tenemos acá al frente es 2 desafíos que enfrentamos a la vez, un desafío técnico y un desafío adaptativo. En el tema técnico, normalmente estos desafíos están gestionados por especialistas, en los cuales se establecen procedimientos, protocolos, y sobre eso de ahí yo veo que tenemos un alcance en cuanto a cómo salir de este momento y cómo entrar a una nueva forma de hacer las cosas. Si nosotros vemos y imaginamos un gráfico en el cual por el lado de las ordenadas, por el lado de las Ys, tenemos el tema de riesgo y contagio de mayor a menor, y por el lado de las abscisas vemos el tema de generación de valor o impacto en el PBI, deberíamos estar pensando en qué industrias van a poder entrar en funcionamiento primero en función a esos dos alcances. Creo yo que el tema agroindustrial y salud son evidentes, pero el siguiente que debería estar entrando, y ya lo van a hablar con mayor profundidad, es el tema minero, dado que genera un impacto bastante alto en el tema del PBI y en lo que es el riesgo. Y este acá es un elemento que jala al resto de las industrias de muchas maneras. Otras industrias van a tener, como ya lo hablaron anteriormente, el tema de turismo va a estar un poco más relegado, comercio, alimentos van a tener ciertos momentos en los cuales van a ir entrando, pero al final del día, esta situación que tenemos ahorita, tenemos que verla cómo nos agarra.
En algunos sectores, cada uno de los sectores tiene una condición especial. Felizmente al Perú, en términos macroeconómicos, como lo ha explicado Claudia, estamos relativamente bien. En salud algo débil, en infraestructura con un déficit, en educación también, agroindustria nos encuentra en una situación buena. Minería, por otro lado, si bien es cierto, tenemos un portafolio bien diversificado de metales que nos ayuda a manejar el tema de riesgo, tenemos una serie de conflictos sociales y a su vez un tema de sindicatos que resolver. Construcción es otra de las áreas importantes. Exactamente. Lo que hace es poder salir de esta crisis de valores que tiene, pero sería la siguiente que debería estar entrando. Cada uno de esos temas va a estar relacionado directamente cómo se gestiona a nivel empresa, a nivel Estado, y eso dependerá el tipo de curva que vamos a seguir, una curva en tipo B, una en tipo U, y ojalá una no en tipo L, que es la más difícil de salir. Pero yo creo que el tema principal es técnico. Es difícil, sí, pero no es el principal. El principal que tenemos enfrente de nosotros es el desafío adaptativo. Y es un desafío en el cual se nos presenta una gran oportunidad, como decía Sandro, de hacer las cosas de una manera diferente. Citando a Einstein, él mencionaba que una crisis es una bendición, porque saca de nosotros lo mejor, genera el tema de creatividad, genera inventiva, generan los descubrimientos y generan las nuevas estrategias. Quien supera una crisis, se supera a sí mismo. Un desafío adaptativo, como lo venía mencionando, no tiene protocolos, no tiene procedimientos, no hay especialistas, porque anteriormente no ha sucedido. Y más bien lo que se necesita acá es generar liderazgo y ejercer liderazgo. Cada uno de nosotros desde nuestras trincheras, en el puesto que tengamos, desde el Estado y desde la empresa. Pero necesitamos nosotros también pensar de una manera diferente, porque ningún problema generado con el nivel de conciencia que tenemos puede ser resuelto. Necesitamos un nivel de conciencia distinto. Lo que decía Sandro, pensar fuera de la caja. Y el coronavirus nos trae una serie de aprendizajes que nosotros, de donde venimos de una economía, una sociedad que está constantemente en crecimiento, crecer constantemente, y a veces crecer sin sentido. Si nosotros nos ponemos a pensar en el ser humano, que está conformado de células, cuando una de esas células comienza a crecer de una manera individual, comienza a crecer más de lo normal, eso ahí se transforma en algo que genera un impacto dentro del organismo, y eso es un cáncer. Y nosotros tenemos que, haciendo un símil con el coronavirus, si yo no me cuido, o no me quedo en casa, o no sigo las reglas, mi posibilidad de contagiar al resto va a ser mucho mayor. Para esto, tenemos que pensar que estamos en una situación diferente como empresarios, una situación en la cual nosotros debemos comenzar a hacer un cambio de agenda, simplificar cosas, generar nuevas conversaciones que antes no existían. Y ese tipo de conversaciones requieren de mucho coraje, de evitar el miedo, y estas conversaciones tienen que estar orientadas principalmente a lo que es ser auténticos, transparentes, incluir la ética y meter al medio ambiente dentro de esto, y meter a las personas. ¿Y para qué? Para poder generar un propósito y un sentido, y ese sentido sea que se transforme en sentirnos útiles para la sociedad y crecer como seres humanos. Hoy tenemos que tener en cuenta que las nuevas generaciones, nuestros hijos, los jóvenes, ya no toleran una serie de cosas generadas desde el lugar de donde venimos. Acá el tema de tolerancia e inclusión tiene que ser considerado como agenda de las empresas. Estamos demandando conciencia, coherencia, gestión por consecuencias, autenticidad y ética. Lo que no tenga esto en el futuro no será sostenible. Hoy la ética ya entró al mercado y cotiza más que los precios. El coronavirus nos trae en evidencia esto, y las redes sociales y la inmediatez de la información potencian esta situación. Si nosotros no hacemos algo diferente, a pesar de los problemas que podemos tener, a pesar de los desafíos técnicos, no vamos a ser sostenibles y nos va a venir un segundo tsunami. Para esto, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos empresarios, y somos solamente nosotros, desde cada uno de nuestros lugares, como directores, como jefes, como gerentes, como propietarios, los que tenemos que poner esa agenda, esa nueva agenda en la cual podamos hacer el cambio.
Acuérdense que cuando una marca hace un cambio real en el mercado, genera tendencia, nosotros tenemos que generar esa tendencia desde lo que hacemos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos gente buena, con compromiso y con coraje, porque se va a requerir bastante coraje para hacer estos cambios. Y poder salir de aquí, de este momento, pararnos en el futuro habiendo dicho que fuimos la generación de los empresarios post-coronavirus que logramos hacer un cambio importante. Como se ha mencionado anteriormente, somos nosotros los que tenemos la capacidad de gestión, no el Estado. Somos nosotros los que podemos hacer este cambio y poder integrar y poner esas conversaciones que están faltando en la agenda y poder unas nuevas conversaciones que antes no existían. Y eso depende absolutamente de nosotros. Gracias. Gracias, Marcus. Finalmente, le damos el uso de la palabra a Miguel Moro. Él es especialista en estructuración de proyectos mineros. Actualmente es presidente de Newman Group, con operaciones de estructuración financiera en minería y comercio, tanto en el Perú como en el África. Asimismo, Miguel es miembro del Consejo Directivo de la RIN, de la Red Internacional de Negocios, y Business Broker Partner de nuestra red. Miguel nos va a compartir su visión económica desde la perspectiva minera. Miguel, ¿ya tienes audio? Claro que sí. Sí, perfectamente. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. Un saludo a todos y muchas gracias a Claudia Cooper por tan interesante presentación con tanta claridad. Bueno, hablando de minería, la minería es una actividad de las más importantes en la economía del país, que tiene una serie de impactos en la economía, crea muchísimo trabajo, crea riqueza, genera valor, distribuye riqueza localmente y a través de las exportaciones trae divisas al país, ¿no? El año pasado nosotros hemos cerrado con 24.700 millones de dólares de exportaciones, que son el 59% de las exportaciones totales del país. Se calcula que un incremento de un 15% en las exportaciones mineras significarían un crecimiento de 2,5% en el PBI. Entonces, ustedes se hacen la idea de la magnitud que tiene la actividad minera para nuestra economía, ¿no? Dicho eso, quisiera comentar cuáles son los impactos inmediatos y luego pasar a un escenario que quiero compartir, ¿no? El impacto inmediato en las exportaciones es mixto. Hay algunos metales que van a subir de precio, como el oro, va a seguir subiendo de precio, el consensus forecast es al alza, pero hay otros que van a caer, el cobre y el fierro van a caer fundamentalmente por la orientación de la inversión en China, que seguramente va a ser orientada no a infraestructura, sino a financiamiento financiamiento empresarial para asegurar su cadena de pagos, ¿no? Entonces, eso va a tener un efecto mixto que todavía es incierto. No se sabe cuál va a ser el efecto en las exportaciones de los minerales. Ahora, por otro lado, tenemos un efecto de poca liquidez en el mercado. Ya el Perú tenía varios fenómenos, varios problemas para atraer inversiones mineras aquí a nuestro país, por una serie de factores que voy a comentar más adelante, pero la situación actual agrava esa situación. Entonces aquí hay que hacer un escenario, crear un escenario, ¿no? En este momento tenemos una gran incertidumbre, pero existe dos mecanismos que se están trabajando de salud pública que significan una mitigación del impacto del COVID-19 en el mundo, ¿no? Uno es el desarrollo de la vacuna, que se espera todavía para muchísimo tiempo, muchos meses por delante, y lo otro es el desarrollo de un tratamiento eficaz para evitar la mortalidad del virus o reducir su letalidad, ¿no? Entonces, ese escenario es factible y es una posibilidad y abre un campo de análisis para nosotros. Nosotros tenemos que, como empresarios, como país, tenemos que pensar qué deberíamos hacer en el momento en que se abran las fronteras, en que la incertidumbre se reduzca y tengamos un escenario en el cual competimos con el resto por el desarrollo de nuestro sector minero, ¿no? Acá tenemos que hacer una nota respecto a cuál es el clima de inversión que tenemos en este momento y que teníamos previo al COVID-19, ¿no? Teníamos una macroeconomía estable, eso es de reconocer, pero teníamos un licenciamiento muy lento, con una excesiva burocracia, un altísimo riesgo de conflicto social, es la realidad, y una falta de protección del Estado a la actividad minera, ¿no? Entonces,
esta situación pues se agrava con la falta de protección por parte del Estado y la naturaleza del capital que busca siempre el mejor binomio de rentabilidad-riesgo, ¿no? En ese sentido nosotros competimos por atraer recursos y es bueno saber con quién competimos, ¿no? Nosotros no competimos realmente con Chile, con Colombia, con Bolivia. Realmente todos nosotros en Latinoamérica competimos con África, ¿no? ¿Cuál es la condición de los países que tienen estabilidad en África, que no están en conflicto, que tienen estabilidad? Y hago un recuento muy breve para compararlo con la situación de Perú. Primero que nada, cuentan con recursos, igual que nosotros, muchísimos recursos. Tienen un franco proceso de desarrollo institucional y presentan unas condiciones de inversión que en resumen se traducen en seguridad y velocidad. Este último factor es determinante para atraer inversiones, porque la inversión, el riesgo de una inversión es una función del tiempo en el retorno del capital invertido. Entonces, a mayor tiempo de retorno, pues mayor percepción de riesgo. La verdad que han simplificado muchísimo los procedimientos en el África que nosotros conocemos y eso significa pues una competencia muy importante para nuestro país en la captación de recursos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que podríamos adoptar volviendo al escenario que teníamos antes de COVID-19, ¿no? Tenemos primero el patrocinio del Estado en la negociación del área superficial con comunidades, siempre buscando un justiprecio y celeridad en la adjudicación de áreas, simplificando la negociación para bien de las partes, porque hoy día la negociación del área superficial pues es engorrosa, larga y puede ser inviable en algunos casos, ¿no? Hay empresas que han subido a la bolsa de valores, han financiado con la bolsa de valores su etapa de exploración y cuando han querido entrar en explotación han tenido bloqueos a su cierre del área superficial, a la negociación del área superficial y las acciones pues se desploman, ¿no? Y eso pues genera un ruido en todo el sector financiero y en la capacidad de nuestro país de atraer recursos. Luego, una segunda medida es la simplificación de la aprobación de estudio de impacto ambiental, pero con el fortalecimiento del control posterior, del control de los límites establecidos, ¿no? Eso lo que tiene como objetivo es acelerar el licenciamiento de cualquier operación minera. Una tercera, y que hacemos ahí un copy de lo que se está haciendo en África, es dar una ventaja fiscal de reducción de impuesto a la renta para aquellas operaciones que recién están entrando por los primeros años, pueden ser 3 años, en África se usan 5 años. Este es un potente dinamizador de la actividad minera, sirve para financiar el crecimiento y mitigar riesgo a los primeros años de explotación y no tiene ningún impacto en la tesorería del Estado, en la recaudación fiscal, porque son operaciones. ¿Aló, Miguel? ¿Aló? Parece que hemos perdido el audio a Miguel. ¿Nos escuchan bien? Yo sí te escucho. Pero... Perfecto. Parece que se perdió el audio de Miguel. Creo que ya, bueno, finalmente ya estaba concluyendo. Gracias, Miguel, por tu intervención. Finalmente queremos agradecer una vez más la presencia y participación de nuestra invitada principal, Claudia, nuestros paneles de especialistas de la red y de todos ustedes, nuestros brokers y nuestros invitados, por haber participado en esta 39ª edición de la sesión abierta de la Red Internacional de Negocios. Muchas gracias a todos y muy buena salud. Hasta la próxima.